¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte de nuevo, saludarles de nuevo a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que apartas el tiempo para que estemos juntos en esta noche. Hemos tomado ya desde pues hace algunas semanas atrás, en medio de este tiempo que nos toca vivir, esta noche de manera particular, pues para estudiar algunos temas. El que nos ha ocupado es Cristo en el Antiguo Testamento, su persona, su obra y la practicidad de esto en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si la Biblia solamente la vemos como algo que admirar y no lo convertimos en vida en nosotros, pues bueno, se queda solamente en una buena sensación, pero no en una realidad. Y la Biblia es clara cuando dice que debemos de ser hacedores de la Escritura, es donde está la bienaventuranza o la mayor dicha y alegría a la hora de convertirlo en práctico en nuestras vidas. Y hemos hecho un paréntesis ahora para hacer una revisión sobre un tema que nos ocupa como iglesia, como creyentes, que tiene que ver con la adoración, con la alabanza. Y eso es algo que, como repito, nos ocupa no tanto por el hecho de que cantemos o expresemos de alguna manera nuestra alabanza a Dios, sino que nos ocupa porque la relación con Dios, esa relación, ese vínculo que hay que nace del amor, es a partir de la adoración, ¿verdad? Es a partir del reconocimiento, es a partir de la dignidad o del lugar que nosotros le damos a Dios en nuestras vidas. Así que la adoración es un tema de vínculo, no es un tema de acciones. Claro, cuando estas se ejercitan, como cantar, alabar, como doblar las rodillas, como saltar, como expresar alegría, todo eso se puede hacer, pero si está desconectado de esta relación, pues se vuelve, como dice Corintios, en ruido y nada más. Y es por eso que el tema es importante. Además, porque en cada etapa de la vida de la iglesia y en cada generación de la iglesia, este tema se vive, yo creo, de acuerdo al momento, a las transiciones, a los puentes que hay, inclusive generacionales. A mí me ha tocado estar en dos puentes y estoy viviendo ahora el tercer puente con respecto al tema de la alabanza. A mí me tocó estar hace casi 50 años, ¿verdad? 45 años, vivir una iglesia y en el entorno donde yo estaba, donde ciertas formas eran las reconocidas como una adoración reverente, respetuosa, pero luego empezó a venir un movimiento de alabanza en donde esos cantos comenzaron a cantar y las expresiones empezaron a venir, como levantar las manos. O sea, imagínate que hace 45 años las manos no se levantaban en las iglesias, al menos en la que yo estaba, y en muchas iglesias no se levantaban, porque era considerado una falta de respeto en el lugar. Aunque la Biblia dice que levantemos manos delante del Señor, no se levantaban. Decir un gracias a Dios o un gloria a Dios en medio de la reunión era una falta de respeto. Entonces comenzó a venir una transición y las formas que antes no se hacían, ahora se comenzaban a hacer y comenzamos a vivir ese momento que inclusive en la historia de la iglesia en estos últimos 100 años, ¿verdad? Se conoció como el movimiento o el despertar de la alabanza y la adoración en la iglesia, porque eso se empezó a extender y ahora las canciones nuevas, las alabanzas nuevas, como le quieras llamar, son canciones. Alguna gente se ofende cuando se le dice canciones, pero son canciones, ¿verdad? Porque es música o son letras cantadas y por eso es correcto decirle canciones, pero claro que tienen en su contenido alabanza a Dios porque están elogiando al Señor. Y cuando comenzaron a cambiar, pues otra vez la iglesia empezó a batallar, después se empezó a extender en muchas iglesias, se extendió esta nueva música, pero con ella nuevas expresiones que están en la Biblia, desde saltar, danzar, correr, gritar, levantar las manos, aplaudir, regocijarse, en fin. Obviamente siempre he creído que todo esto debe hacerse con orden, ¿verdad?
Actualmente, pues entonces hoy la música, sobre todo en el contexto de la alabanza, tiene expresiones diferentes. Y antes, por ejemplo, era muy difícil ver a alguien saltar con canciones lentas. Y hoy yo me doy cuenta que la generación de este tiempo le es muy natural saltar hasta con canciones lentas. Y el asunto es que la forma ha tenido variantes. Y ahí es donde creo que a veces hay discrepancias, hay incomodidades, hay críticas, hay señalamientos. Y entonces nos empezamos a perder, en mi opinión. Es decir, nos distraemos del foco que debe de ser exclusivamente el Señor. En cuanto a alabanza tiene que ver nuestra relación con Él y aprender a que esta expresión puede ir siendo transformada, repito, en orden, o cuidando el orden. Y por eso es tan importante el tema. Bien, la primera parte que hablamos sobre de este paréntesis sobre la alabanza, hablamos de la importancia y miramos un poco en Juan capítulo 4 lo que implica adorar en espíritu y en verdad. Y quiero partir de ahí para continuar con el tema de hoy, que hablaremos hoy de la alabanza como señal, como fruto y como ofrenda. Es diferente mirar la alabanza en estos tres aspectos: señal, fruto y ofrenda. Son cosas distintas que ahorita vamos espero yo poder comprender juntos. Entonces quiero comenzar leyendo Daniel capítulo 3, versículo 15, para partir de la importancia, cerrar este primer tema que hablamos de la importancia o enfatizar la importancia, y luego irnos a estos tres aspectos de la alabanza. Dice Daniel 3:15: les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abed-nego contestaron: Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. 18, me gusta esta. Me gusta porque ahí podemos mirar el corazón de un adorador. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos, otras versiones dicen adoraremos, ¿verdad? Jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Este versículo, si tú lees todo el pasaje o te acuerdas de esta historia, Nabucodonosor había levantado una estatua a la que se le debía rendir culto. Después, gente de su equipo se da cuenta que estos tres jóvenes y también Daniel no están adorando la estatua de acuerdo a lo establecido. Van, le dicen a Nabucodonosor. Él entonces los manda a llamar, molesto, les dice que les va a dar una oportunidad. Y aquí es donde vemos la relevancia de la adoración. Número uno, la adoración es un asunto de oposición a aquello que se levanta en contra de quien tú adoras. Es decir, cuando tú y yo adoramos algo, voy a hablarte en forma natural. Cuando tú reconoces tu trabajo, por ejemplo, déjeme ponerlo en este contexto. Cuando tú valoras tu trabajo, reconoces que es digno tu trabajo, y se levanta algo en contra de tu trabajo, tú vas a defender tu trabajo, aunque sea una mejor propuesta, aunque te digan, mira, vente acá, te va a ir mejor, no sé, mira, vente acá, te voy a dar un puesto, mira, vente acá, pero tú conoces que este trabajo es a quien debes darle lealtad, quien ha sido bueno, estás próximo a tener una ascensión más, o no sé. El tema es que eso tú lo tienes guardado en tu corazón. Cuando se levantan cosas en contra de eso, la adoración te hace permanecer en tu convicción. Entonces, el tema de adoración, la importancia es que cuando nosotros adoramos al Señor, lo que se levanta alrededor en contra de la adoración,
hacia Él, el lugar que le damos a Él, no lo vamos a dejar que tome su lugar. Eso fue lo que hicieron ellos. Levantaste una estatua a la que quieres que adoremos. No, Señor, nosotros adoramos a nuestro Dios, al que no vemos, pero lo adoramos. Y cualquier cosa que se levante no la vamos a adorar porque hay una adoración clara en nuestro corazón. Y ahí es donde si se levanta orgullo en tu corazón y tú sabes que en tu adoración a Dios el Señor te dice que aborrece la altivez, entonces tú derribas el orgullo en tu corazón. Si se levanta la envidia en tu corazón y tú en tu adoración a Dios sabes que a Dios no le gusta que haya este corazón de envidia, entonces tú derribas la envidia porque la adoración hace que hagamos esto. Por eso es importante la adoración en nuestro corazón. Por eso en muchos casos la falta de adoración, y no estoy hablando de cantar, sino del reconocimiento de Dios, permite que se levanten otras cosas en nuestra vida que parece que tienen más prioridad que el mismo Dios en nosotros. Puede ser algo, puede ser alguien, puede ser una acción, puede ser una pertenencia, puede ser una convicción errada en nosotros, como le pasó a Pablo. Pablo tiene una convicción errada de que está haciendo lo bueno delante de Dios hasta que el Señor viene a enfocar su adoración, porque lo primero que le dice es: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo lo primero que dice es: Señor, ¿qué quieres que haga? La palabra Señor tenía que ver con el reconocimiento de la superioridad de alguien. Así que cuando Dios ajusta la adoración, le cambia la perspectiva a Pablo. Por eso es importante, número uno. Número dos, así que repito, número uno, la adoración va a combatir y hacer que permanezcamos dándole lugar a Dios en nuestra vida que Él merece, ¿verdad? No habrá posesión que lo quite, no habrá persona que lo quite, no habrá novia que lo quite, no habrá esposo que lo quite, no habrá hijos que lo quite, ¿verdad? Sino que siempre el Señor tendrá el lugar que debe de tener de dignidad en nuestro corazón. Por eso la importancia de adorar al Señor. La segunda es que dice ahí que estos hombres le dijeron a Nabucodonosor: nuestro Dios puede librarnos. Y si no lo hiciera, de todas maneras no lo haremos. Y aquí vemos un segundo aspecto de la adoración genuina en el corazón. Y es que la adoración genuina no compromete nuestra adoración a Dios, el reconocimiento de Dios en nuestra vida por nuestras circunstancias. Es decir, si me va bien, Dios es bueno. Si no me va bien, Dios se olvidó de mí. No, una adoración o un adorador sabe que si le va bien, Dios es bueno. Y si no le va como quisiera, Dios sigue siendo bueno. Y Dios sigue siendo merecedor de gratitud, de reconocimiento, de adoración, de exaltación, de decir: Señor, tú eres bueno, tal y como lo dijo Job. Si el Señor será reconocido solo cuando nos da o también cuando nos quita, ¿verdad? Y él entonces expresa esta frase que es conocida por muchos: el Señor Dios dio, Él quitó, sea su nombre bendito. Aunque no nos gusta mucho hablar de esta parte, ¿verdad? Sin embargo, estos hombres nos enseñan que la adoración se mantiene igual y no se compromete ante las cosas y circunstancias a nuestro alrededor, sobre todo cuando parecen que no son favorables o parece que Dios no intervino a nuestro favor. Y el tercer punto, para ir ya a la alabanza como señal y fruto, es que en esta historia dice la frase que le dijeron al rey: jamás serviremos, dice aquí, a sus dioses, ni rendiremos culto, jamás serviremos. El tema de la adoración, la importancia de la adoración es que establece en nuestro corazón esta firmeza de los jamases en nuestra vida, ¿verdad? ¿Has escuchado cuando alguien le pregunta a alguien: oye, tú hiciste esto? Jamás lo haría, ¿no? Y es cierto, o sea, es verdad que hay un jamás en el corazón. No estoy hablando de perfección, porque todos nos vamos a equivocar, si no es que ahorita mismo nos estamos equivocando, todos nos vamos a equivocar. Pero el jamás lo que hace es saber que tenemos un centro en el cual estamos ubicados.
y que podemos distraernos, pero jamás nos distraeremos para siempre, sino que regresaremos a ese punto, que podemos tropezar, pero no tropezaremos todo el tiempo en lo mismo y que podemos regresar, o sea, jamás nos iremos de ahí. Aquí el jamás es literal, ellos no se inclinaron y por eso después los mandan al horno. Así que el tercer punto de la importancia de la adoración es que establece jamases en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, un adorador, imagínate un adorador chismoso, jamás. Imagínate un adorador irrespetuoso de la honra a quien debe honrar, a su padre, a su madre, a su autoridad, a su jefe, a su patrón, a su líder. Un adorador establece jamases en su vida. Por ejemplo, David, para ser muy claros, David tiene la oportunidad de matar a Saúl y en ese encuentro que él tiene cuando le corta el borde del manto, si tú recuerdas la historia, y si no, pues ve a leerla, él corta el manto y dice que su corazón se turba. ¿Por qué? Porque había jamases en su corazón. Es muy interesante cómo hoy en mucha gente, creyente y no hay jamases. O sea, hay cosas que uno dice, no, pues igual y lo hace, igual y no lo hizo, igual y sí lo hace mañana. Pero un adorador tiene jamases en su corazón, ¿verdad? En este caso, Daniel, si tú lees la historia, cuando le ofrecen la comida, él dice, nunca he comido esto, ¿verdad? Y entonces él pide que se le dé lo que acostumbraba a comer según la educación judía. Y él establece eso. Claro, escucha, paréntesis, hay otros jamases que se rompen porque Dios los hace y ahí la adoración funciona, como el de Pedro. Pedro cuando ve el lienzo y dice, nunca he comido esto, el Señor le habla y le dice, mata y come, porque algo quería hacer en el corazón de Pedro. Entonces, bueno, el tema ahí es que no es congruente mirar un adorador quejumbroso. No es congruente mirar un adorador pendenciero que con todo el mundo pelea. No es congruente. Pero cuando la adoración está funcionando en nuestra vida, por eso estamos hablando de su importancia, se establecen jamases en nuestra vida, en nuestro corazón. Y no digo jamases, como repito, a perfección, sino jamases que siempre son una referencia y que cuando los transgredes, inmediatamente el corazón de adorador te hace regresar y decir, ay, esto no estuvo bien, y tienes que corregirlo, o tienes que hablarlo, o tienes que tratarlo, lo que sea necesario, porque hay, por la adoración, convicciones de un jamás en nuestro corazón. Por eso la importancia de adorar. Ahora, después de introducirme con esto, en este contexto de la adoración, te decía que quiero hablarte de cómo la adoración tiene diferentes vías, de cómo se puede interpretar y cómo se puede vivir. La primera es como señal, ¿verdad? Es decir, la señal se define como una marca o como un sello que distingue una cosa, que se vuelve inclusive una referencia. Cuando te mandan a alguna dirección, te dicen, mira, pasando 3 calles, ahí vas a ver un edificio de tal color, de tantos pisos. Esa es una señal, esa es una referencia. Y te dicen, cuando llegues ahí, te das vuelta a la derecha. Inclusive te dicen, si ves un edificio rojo, ya te pasaste, regrésate. Te dan una señal que te sirve como una referencia para el rumbo que llevas. Pero también dice que la señal es una marca. Esto es muy interesante porque la marca es como un sello. El sello, lo he dicho muchísimas veces, no es más que la impresión de lo que hay. Este es un sello, esta es una hoja. Lo que hay en el sello, cuando tú lo marcas en la hoja, esta imagen se repite igual de este lado, ¿verdad? De hecho, por eso los sellos, cuando tú los ves, si tienen letras, están al revés, para que cuando se impriman se lean de manera correcta. Pero es la impresión, la repetición, la misma imagen que está en el sello estará en la hoja. Entonces, cuando hablamos de alabanza es que cuando nosotros adoramos a Dios, alabamos a Dios, y hasta aquí no me he referido a cantar ni a levantar las manos, aquí sigo hablando de la actitud del corazón, lo que va a suceder es que en nosotros se va a marcar
lo que hay en el corazón de Dios. Si tú estás enojado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la vida, con todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero tú tienes un corazón de adorador, cuando vas al corazón de adorador, tú puedes dar testimonio de que no sales de ese momento de reflexión igual. Te das cuenta que hay que calmarse, te das cuenta que hay que bajarle 2 rayitas, te das cuenta que hay que replantear, te das cuenta que hay que esperar para pensar de manera más sabia, te das cuenta. ¿Por qué? Porque la adoración hace que el corazón de Dios se refleje en nuestra vida. Qué infinita gracia, ¿no crees? Porque nosotros solos no podríamos hacer eso. Es por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros que el Señor trae su testimonio y su reflejo en nosotros para que esta marca se repita en nuestro corazón. Y es por eso que un adorador está enojadísimo con alguien, pero cuando tiene momentos a solas con el Señor o reflexiona a solas, en su corazón viene: tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque se está reflejando el corazón de Dios, así como cuando tú y yo le fallamos y le decimos perdóname, pues el Señor viene y te dice: yo te he perdonado todas las que haces y todas las que vas a hacer y todas las que hiciste, así que yo quiero que el perdón esté en tu corazón. Y la adoración hace que se ponga esa marca. Ahora, voy a ponerles algunos ejemplos con la escritura. Salmo 40, versículo 3. Por favor, si tienes tu Biblia, acompáñame. Salmo 40, versículo 3. Dice lo siguiente, déjame llegar a mí. Dice el 3. Me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Me dio un cántico nuevo. Si tú lees los versículos 1 y 2, dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Entonces llega el 3, me dio un cántico nuevo, ¿verdad? Una alabanza, un cántico nuevo es una expresión de alabanza. Y luego dice: dirigido a quién, a nuestro Dios. Y luego dice del efecto que eso causa. Dice: verán esto muchos y se asombrarán. ¿Y qué va a pasar? Pondrán su confianza en Dios. Fíjate, una señal de que de la salvación que Dios había traído a nuestra vida, o había traído al salmista. Aquí está hablando de un momento de desesperación. Recuerden que cuando hablamos de salvación no siempre hablamos de la salvación eterna. Esa es clara, y cuando creemos en Jesús vamos a la eternidad, promesas de vida eterna, nos conducimos como hijos de Dios, está bien. Pero salvación también significa ser librado de una situación difícil. Entonces la alabanza es una señal de lo que Dios ha hecho en nosotros en momentos dificultosos, personales, familiares, físicos, emocionales, morales, financieros, materiales. Y cuando estamos ahí, nuestra adoración, nuestra relación de adoración con Dios, es ese vínculo en el que Dios obra de manera sobrenatural. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que estás en momentos difíciles y te empieza a salir un canto en tu boca? ¿O te empieza a salir una palabra de gratitud en tu boca en un momento difícil? Dice aquí: puso un canto en mi boca. Claro, la traducción puede dar la idea de que Dios vino y lo trajo, y algunos decir: no es que Dios lo haya puesto, sino que lo que Dios hizo fue darle un entorno diferente para que Él alabara a Dios. Pero yo te puedo decir, y estoy seguro que muchos de ustedes son testigos, de que en el momento más difícil, de pronto a tu boca vienen palabras de gratitud. Yo me acuerdo de 2 escenas, ahorita me vienen a la mente 2 escenas. Una era cuando estaba yo adolescente, tendría como 10, 11 años, y estuvo a punto de darme una peritonitis. Y tenía unos dolores espantosos. El vientre parecía yo embarazado de 9 meses, el vientre me creció. Y el dolor me dobló. Mi mamá, mi papá oraban por mí, estaban a punto de llevarme al hospital. Y yo me acuerdo, era un niño, imagínate, 10 años, 10, 11 años. Y yo, doblado del dolor en la cama, pues me quejaba del dolor tan fuerte que sentía. Pero de repente empecé a cantar una canción de aquellos años que decía:
Vencedor, así se llamaba, bueno, no se llamaba así, pero el coro decía Vencedor. Y la canción decía: muchas veces he pensado por qué vienen tantas pruebas, por qué vienen aflicciones y dolor, pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me dice que soy más que vencedor. Todavía me acuerdo, fíjate, hace 40 años. Y el coro decía: vencedor, 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 yo he confiado en Cristo y por Él soy vencedor. Y a mis 10, 11 años, doblado de dolor, sin que nadie me hubiera enseñado esto que te estoy enseñando yo a ti, me acuerdo que comencé a cantar: vencedor, vencedor. Y me acuerdo de aquello y todavía me da mucha... es algo tan especial recordar esos momentos en tu vida. Porque era yo un niño. Y en la medida que cantaba, mi vientre empezó a reaccionar, ¿verdad? Y el dolor se empezó a ir. No fue necesario ir al hospital. Me revisó el médico después, me dijo que estaba a punto de una peritonitis, que la había yo librado, en fin. Y me di cuenta cómo realmente Dios puede traer un cántico a tu boca. La otra es cuando llegamos a la iglesia y se soltó un tiempo de enfermedad difícil sobre mi vida, cuando recién comenzábamos aquí la iglesia, y tuve una infección muy fuerte que me dio temperaturas. La primera temperatura que me dio me tumbó al piso y estuve a punto de convulsionarme, me acuerdo. Me agarré de la silla porque yo sentía que todo mi cuerpo temblaba. Y la silla se estremecía de tan fuerte que estaba yo vibrando. Jamás en mi vida me había pasado eso. Obviamente me espanté. Mi familia no se había dado cuenta porque me aparté para que no vieran, hasta que entraron a la sala y al comedor, y me vieron tirado en el piso abrazado de la silla. Y la silla vibraba en el piso de cómo estaba yo temblando. Así me puse cuando recién empezábamos la iglesia. Y tuve temperaturas de 40 a 41 grados durante varios días. Creo que fueron más de 2 semanas con temperatura. Bajaba, subía, bajaba, subía. Y entonces me tenía que levantar a veces en la madrugada porque la temperatura me despertaba y me tenía que meter a bañar. Y recuerdo que una de esas noches ya llevaba yo como poco más de una semana y no se bajaba la temperatura, antibióticos, en fin. Y entré al baño, me sentía tan débil, tan mal. Pero recuerdo que cuando estaba yo en el agua ahí, que sentía yo que estaba helada, pero estaba tibia realmente, empecé a cantar una canción. Y son de esos momentos que tú sabes que algo más allá que tener ganas de cantar está ocurriendo. Es algo que Dios está poniendo, anunciando su salvación en tu vida. Así que la alabanza es una expresión de una señal de que de la salvación que Dios ha traído, la eterna, pero también la salvación de momentos difíciles. Y dice la Biblia que cuando otros vean eso en nosotros, dice el versículo, muchos verán esto y quedarán asombrados, y dice, y pondrán su confianza en Dios. Por eso es que la alabanza en nuestra vida, cuando estamos en momentos difíciles, la gente no la entiende y dice: no puedo creer que estés tan tranquilo después de lo que estás viviendo. Y tú puedes ahí compartirles que Dios me está dando fuerza, y se vuelve una señal para ellos, una referencia. Entonces ellos se dan cuenta que el que confía en Dios es sostenido perdón, en cada momento de la vida, aunque estos sean difíciles, y que genera en ellos que deseen en su corazón poner su confianza en Dios. Esa es la alabanza. ¿Me explico? Eso es lo que tiene que ver con alabanza. No si brincaste más o brincaste menos, no si gritaste más o gritaste menos, no si levantaste más tiempo las manos o no. Eso está bien, pero como una señal de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El segundo aspecto de la alabanza, en Éxodo 5:1, dice que la alabanza es una señal de liberación, o nos hace ver que la alabanza es una señal de liberación. Y con esto solo vamos a hablar de la señal porque ya se me terminó el tiempo. Y luego la semana que sigue hablaremos de fruto y ofrenda. Es interesante esto. Estos temas los compartí hace 30 años, creo. Y desde allá los vengo compartiendo. ¿Qué les dije? Éxodo 5:1 dice: después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor,
Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Entonces la alabanza era el escenario inmediato al que Dios quería llevar, porque esta celebre un festival en mi honor. La versión 60 dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. La versión, creo que es de las Américas, dice para que me haga fiesta en el desierto. Otros dicen para que me sirva en el desierto, pero se traduce como adoración. Esta idea es adorar. Cuando dice hagan festivales para que me adoren en el desierto. Así que lo que Dios le decía a Faraón y le dijo a Moisés y Aarón y los mandó a eso, es que mi pueblo sea libre para adorar. Y aquí es donde vuelvo yo a decir, la libertad en Cristo no es para hacer lo que queramos. La libertad en Cristo es para hacer lo que está en el corazón de Dios. Esa es la verdadera libertad, ligar nuestro corazón a la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo escribe acerca de que no debemos de abundar en el pecado para que la gracia sobreabunde. Eso es el malentender la gracia de Dios. Pero entonces liberación es otra señal o libertad, es otro aspecto de la señal de la alabanza. Lo digo de otra manera, la alabanza está ligado a la señal de nuestra libertad, nuestra liberación, porque ya fuimos libres, porque caminamos en libertad y porque podemos ser libres, ¿verdad? Libres, primero, como dije, de la muerte eterna, libres del señorío del pecado y libres de situaciones que a veces nos son adversas. Ahora, libres de la adversidad no quiere decir que Dios no nos deja pasar por la adversidad, sino que al pasar por la adversidad, la adversidad no puede encadenar nuestro corazón con tristeza, con queja, con frustración, con duda, con incertidumbre, porque somos libres del poder de la adversidad sobre nuestras vidas. Por eso el creyente llora, pero no llora para siempre. Por eso el creyente se enoja, pero no convierte el enojo en odio para siempre, porque la salvación de Dios, la obra de Dios, nos da libertad en la forma, en la medida que nosotros manejamos y cuidamos nuestra adoración para con Él. Algunos de ustedes tal vez, como yo, hemos tenido experiencias en donde no queremos perdonar a alguien, pero llega un momento en que Dios, en esa relación que tenemos, nos lleva a la convicción de decir, ya es tiempo, no debes de seguir así. Entonces tú lo que haces es perdonar, ¿verdad? Y tu corazón es libre de ese dolor, de esa historia, de esos malos momentos, cuando ves, cuando hablas, cuando sabes del tema, en el momento que tú sueltas porque obedeces a Dios. Y en ese sentido, la alabanza es una señal de nuestra libertad, ¿ok? Así que cuando tú y yo adoramos a Dios, alabamos a Dios, lo que está ligado ahí es que hay una señal, una marca en nuestra vida, y esa marca es de libertad. Por eso es importante, y recuerda, libertad para seguirle, para servirle, para adorarle. El último, y me despido, me quedan 2 minutos, minuto y medio. Esdras 3, versículo 11 al 13. Esdras 3, 11 al 13, dice lo siguiente. Versículo 11 dice así. Déjeme llegar. 11 dice: con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, fíjense aquí, pongan atención a esto, el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. En la siguiente reunión de estudio voy a hablar un poquito sobre
los cimientos del templo viejo, perdón, del templo nuevo, y cómo los sacerdotes viejos lloraban cuando lo nuevo estaba viniendo. Voy a hablar un poquito de eso, con el tema de la alabanza. Pero hoy quiero cerrar diciéndote que esta historia, si tú la lees, tiene que ver con un escenario de restauración. Por eso estaban echando cimientos nuevos. Y la alabanza es una señal, es una muestra, es una marca, es una referencia para otros de la restauración que hay en nuestro corazón. Restauración. Recuerda que restaurar es volver al estado original algo, inclusive mejorándolo. Y eso es algo que necesitamos. Hay gente que deja de adorar con su boca porque algo pasó en su corazón. Lo traicionaron, lo lastimaron, personas, grupos, inclusive congregaciones, aunque no nos guste decirlo, llega a pasar, y cierran su boca porque alguien lo lastimó. Y hasta que no hay un proceso de restauración en su vida y vuelve a salir esa actitud de adorador, vuelve otra vez a entonar canto porque hay una restauración en su corazón. Por eso la alabanza es tan importante, porque está ligada en el contexto de restauración, y te aseguro que en la vida más de una vez vamos a necesitar restaurar cosas en nuestra vida, en nuestro ser interior, en nuestras relaciones, en nuestra manera de ver nuestro alrededor, en nuestro enfoque, en nuestras relaciones. Más de una vez vamos a necesitar restaurar algo. No sé si te ha pasado, a mí sí. Y ahí la adoración se hace presente. Por eso es que debemos de aprender que alabar y adorar a Dios, hasta ahorita vuelvo a decirte, no he hablado de canciones ni he hablado de formas. Eso lo tocaremos en otro tema y veremos cómo la Biblia habla de las expresiones de alabanza al Señor. Bueno, pues el tiempo se ha terminado y yo lo único que quiero recordarte ahora es que tenemos un llamado y tenemos una clara declaración de la Escritura, donde dice en Juan 4 que Dios lo que desea es un verdadero adorador. Así que el llamado que tenemos es a ser verdaderos adoradores, para que nuestra alabanza expresada sea el resultado de una señal en nuestras vidas, una marca en nuestro corazón, una marca de salvación, de liberación o de libertad y de restauración, no solo para nosotros, sino para otros. ¿Ok? Bien, pues me da mucho gusto que te tomes el tiempo para sentarte a mirar el estudio que compartimos. Y en esta hora quisiera terminar con una oración. Y la oración es: Señor, que nuestra vida sea una señal de que te adoramos. Y dos, que en nuestra vida haya señales de nuestra adoración a ti. ¿Te parece bien? Vamos a orar y cerramos en esta hora. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estar con cada uno de los que están conectados a esta transmisión, a quienes ven este video después. Y yo te pido hoy que lo que meditamos en tu palabra genere el deseo de tu corazón en cada uno de acuerdo a tu voluntad. Hay algunos que necesitan libertad ahora mismo. Hay otros que necesitan restauración. Y hay otros, Señor, que necesitan abrazar fuertemente la salvación, porque ya lo son. Y oro para que el corazón de adorador nos mantenga conectados a esta obra tuya y sea, Señor, una señal en nuestra vida de quién eres para nosotros y de lo que haces en nosotros, pero también de lo que puedes hacer con otros a través de nuestra vida como una señal en tus manos. Bendigo a cada uno, a cada familia, y te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues qué bueno que estuviste. Gracias por tomarte este tiempo. Te felicito por hacerlo. Compártelo con alguien, ¿verdad? Te animo a que lo hagas y a que en los comentarios que ponemos cuando te conectas puedas compartir experiencias al respecto del tema que estamos hablando. Que Dios te siga bendiciendo. Cuídense, seamos prudentes, pero también seamos personas de confianza y de fe.
Nos vemos en la siguiente transmisión.